Hola, el objetivo de este video tutorial es ayudar a los alumnos de Introducción a la fabricación de pulpa y papel en todo lo que esté relacionado con la teoría del chipeado, ya que es un tema bastante abstracto y es difícil de entenderlo con tan solo lectura, así que para eso es este video. Antes que nada, debemos saber cómo se producen los chips. Durante el chipeado, la cuchilla golpea los troncos e ingresa en el interior del mismo. Debido al ancho de la cuchilla, produce fuerzas en el sentido longitudinal del tronco. A medida que la cuchilla va ingresando más, estas fuerzas se van haciendo cada vez mayores, hasta tal punto que supera a la fuerza que mantiene unida a las fibras y produce que estas astillas sean arrancadas del resto del tronco. De esa forma es como se producen los chips. Los ángulos de la chipera es una variable muy importante, ya que determina las dimensiones de los chips. Son 4 ángulos, entre los cuales se encuentra epsilon, que es el ángulo de alimentación, chi, que es el ángulo de pull-in, beta, que es el ángulo de la cuchilla, y lambda, que es el ángulo complementario, que hace que la suma de los 4 sea igual a 90 grados. Además, tenemos la abertura de las cuchillas, que es la que se produce, la distancia que hay entre la proyección de la cuchilla y la mesa de entrada. Y también tenemos la longitud proyectada de la cuchilla, que es U, que es la que se produce entre la misma longitud proyectada de la cuchilla y la superficie de los discos. Es importante que esta distancia nunca sea cero, porque si no produciría que la cuchilla golpee a la mesa de entrada. Y esta distancia U determina la longitud de los chips, como veremos más adelante. Bien, antes que nada quisiera hacer una aclaración respecto de la cuchilla. Como vemos, esto que vemos en plateado aquí, esto es la cuchilla, y esto que vemos en rosado es el soporte que sujeta la cuchilla. El ángulo beta, que es el ángulo de la cuchilla, es el ángulo que se forma por la proyección de cada uno de los lados de la cuchilla, es decir, por esta línea y por esta línea. ¿Sí? No tiene nada que ver la forma y las líneas del soporte, ¿sí? Es solamente la proyección de cada uno de los lados de la cuchilla. La única forma de modificar este ángulo es cambiando de cuchilla por una que sea más puntiaguda o menos puntiaguda. Bien, el ángulo de alimentación epsilon. Este ángulo de alimentación es el que determina la forma de los chips. Si los troncos este ángulo se forma entre el eje longitudinal del tronco y el eje de giro de los discos de la chipera. En este caso, en este esquema, es una chipera que tiene discos verticales y por lo tanto el ángulo de alimentación va a estar formado entre el eje longitudinal de los troncos y la vertical. ¿Sí? Este ángulo se puede modificar cambiando la inclinación de la mesa de entrada, y al hacerlo se modificaría la forma de los chips. ¿Cómo es eso? Si los troncos ingresan perpendicular a la cuchilla, se van a producir chips de forma rectangular. De lo contrario, como en este caso, los chips ingresan en un ángulo diferente de 90 grados y se producen chips de forma romboide, como se observan aquí en la figura. El ángulo de pulling. El ángulo de pulling es el que determina el arrastre de los troncos hacia la chipera y se puede modificar variando la inclinación de la cuchilla. Es decir, si la cuchilla se inclina hacia abajo, aumenta G, y si la cuchilla se inclina hacia arriba, disminuye G. Este ángulo es un ángulo muy pequeño y varía entre 2 y 4 grados. Aquí se puede ver un poco mejor. Es el ángulo que se forma entre la vertical y el lado más cercano a la vertical de la cuchilla, ¿sí? El lado de la cuchilla más cercano a la vertical.
Para entender el funcionamiento de este ángulo y por qué regula el ingreso de los troncos a la chipera, podemos hacer una analogía con las aspas de un ventilador, por ejemplo. Si tenemos un ventilador cuyas aspas sean planas, por más que gire a gran velocidad no va a producir el arrastre del viento. En cambio, eso equivaldría a un G muy pequeño o un ángulo de pull-in muy pequeño. Si tenemos en cambio unas aspas de un ventilador que tengan cierta inclinación, a medida que giran produciría el empuje del viento a través de estas aspas, lo cual sería equivalente a tener un G más grande que produciría el arrastre de los troncos hacia la chipera. Como habíamos dicho, este ángulo se puede modificar cambiando la inclinación de las cuchillas. El ángulo complementario es el que hace que la suma de los cuatro ángulos sea igual a 90 grados, y esto determina el espesor de los chips. Para entender esto, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a mantener fijo beta y G, es decir, el ángulo de la cuchilla y el ángulo de pull-in, y vamos a modificar el ángulo de alimentación. Por ejemplo, si levantamos la mesa de entrada, este epsilon va a disminuir y lambda va a aumentar. En tal caso, los troncos ingresarían de manera casi lateral, si se quiere, y el golpe de las cuchillas sería muy superficial, y por lo tanto, lambda aumenta y se producirían astillas más delgadas. ¿Se entiende? Porque la cuchilla está golpeando de manera muy superficial a los troncos, y de esa forma epsilon es muy chico y lambda es muy grande, produciendo astillas muy delgadas. En cambio, si aumentamos epsilon, disminuye lambda, el golpe de las cuchillas es de una forma más profunda y se producen chips más gruesos. Este es un ángulo muy importante, ya que el espesor del chip es una variable que influye mucho en la impregnación y durante el pulpado, en los tiempos de pulpado, etc. Y es muy importante a la hora de fabricar pulpa y papel. Otra variable muy importante es la longitud proyectada de la cuchilla, que es la que habíamos dicho, que es U, que es la distancia entre la línea proyectada de la cuchilla vertical y la línea de los discos, en este caso también verticales. Esta longitud proyectada define la longitud de los chips. Como se ve aquí, esta sería la superficie de los discos, esta sería la superficie proyectada de la cuchilla y esta serían los troncos. U es la longitud proyectada de la cuchilla y esta sería la distancia, la longitud de los chips. Como vemos acá por trigonometría se puede calcular esta distancia y en este esquema se ve que esta sería la longitud de los chips. ¿Sí? Bueno, este es el video. Esto es todo por ahora. Espero que este video haya sido de ayuda y bueno, ya saben que para cualquier duda estamos a disposición a través de los medios de comunicación que ya conocen, tanto por el aula virtual o por Skype. Así que esperamos haberlos ayudado y ya saben que para cualquier duda estamos a disposición.